Bienvenidos a nuestro estudio de este miércoles 16 de febrero. Hoy continuaremos en el Evangelio de Juan y capítulo 14. El tema que hemos denominado para profundizar es el camino. Vamos a tener la lectura del versículo 4, capítulo 14, que dice: ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Oremos. Padre que estás en el cielo, venimos a darte gracias por el regalo más hermoso que podemos tener, como lo es tu palabra. Y queremos rogarte que nos enseñes de ella lo que necesitamos aprender de esta porción, que pueda enriquecernos para poder comprender mejor nuestra vida, servirte mejor y prepararnos también mejor y compartir con nuestros amigos que están en el otro lado de la pantalla estas perlas que están escondidas aquí. Por eso te pido que sea tu espíritu, tu Ruach HaKodesh, el que nos ilumine en este estudio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos pues Juan 14:4, hemos leído: ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dice uno de los discípulos, Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esa podría ser la situación de muchos de nosotros, que tenemos poco conocimiento sobre la el mapa espiritual, dónde está Jesús ahora, eh, cómo llegar a donde está. Y si nosotros no estudiamos las Sagradas Escrituras, pues vamos a tener conceptos que tal vez van a ser equívocos. Y sí, hay bastante revelación que nos muestra que Él está ejerciendo un ministerio de intercesión como sacerdote, como sumo sacerdote para toda esta creación. Que hay un tiempo de que ese ministerio tiene que ejercerse, cumplirse, y después de que se cumpla lo que tiene que cumplirse, entonces Él retornará a la tierra para gobernar, para ser coronado en esta creación, en este no cielo, como rey de gloria. Por eso la pregunta de Tomás es bastante eh, importante, y nos identificamos mucho con ella, porque necesitamos aprender un poco más a dónde se fue y qué es lo que está haciendo. Él se lo dice en esa sencillez de discípulo, y Jesús le contesta y le dice: Tomás, yo soy el camino, yo soy el camino. Entonces vamos a aprender hoy y vamos a profundizar sobre el tema el camino. El camino en el hebreo, en las escrituras hebreas, a menudo es un adverbio que significa en forma figurada el curso de la vida o el modo de acción. No necesariamente es una carretera o es un camino, un sendero de a pie o de caballos. Muchas veces tiene un significado más allá que un camino vecinal, por ejemplo. Este nombre o este sustantivo aparece unas 700 veces en las escrituras hebreas. Vamos a ver que el camino se escribe Derech, Derech, y es como toda palabra hebrea, su origen es una es un origen trilítero, es decir, todas las palabras o sustantivos o adverbios o adjetivos tienen tres letras en su origen. Generalmente
el origen de una palabra. Por ejemplo, para derech está, aquí lo tenemos, es igual, usted puede apreciar que la primera letra es similar en la palabra camino como en su raíz y forma verbal. Es una dalet, es una resh, la segunda letra de derecha a izquierda, y es una kaf, suena en nuestro idioma como una J, derech. Pero en su forma verbal, todas las formas verbales, todas las raíces que están en su forma verbal simple, eh, se vocalizan AA, dara, por lo general, algunas no, pero bueno, toda regla tiene su excepción, pero en general, dara. Y dara tiene un significado: caminar, tensar un arco por el acto de ponerle el pie, tensarlo para lanzar una flecha. Así que el camino pues también tiene que ver con el lanzamiento de una flecha. Eso es bastante sorprendente y bastante extraño, pero cuando vemos en realidad profundizamos en el estudio del tema, nos damos cuenta que no es extraño, sino que más bien nos relaciona con otras verdades importantes. Por ejemplo, ¿qué otra acción, qué otra palabra hay en el idioma hebreo que tenga que ver con lanzar una flecha? Y nada menos que la palabra Torah. Torah, la palabra que tenemos aquí, es descrita en hebreo. Torah es una palabra que también su raíz nos lleva hasta el hecho de lanzar una flecha. Veámoslo. La raíz de la palabra Torah, como todas las palabras en su raíz, tienen el significado que las hermana con otras palabras o que las relaciona con otras palabras. Por ejemplo, lo que estamos analizando hoy, el camino y la Torah. Pero la palabra Torah viene de Yará. Yará sería su forma trilítera y verbal. ¿Qué significa Yará? ¿Cuál es la riqueza que podemos obtener de la palabra Yará? Yará significa disparar una flecha o fluir como el agua. Figuradamente también significa apuntar, destacar como señalando con el dedo, y es decir, enseñar. Ese es el significado de la raíz Yará. Por esa razón es que la palabra Torah quiere decir, o se dice muchas veces de la palabra Yará, de Torah, que es una ley, porque está relacionada con la instrucción, y es el nombre que llevan las Sagradas Escrituras en hebreo. Mejor dicho, es el nombre que se dan a sí mismas las Sagradas Escrituras en hebreo. Si nosotros analizamos así, sin ponerle asunto a las raíces, entonces nos parecería que Torah y derech nunca se relacionarían. Pero cuando vamos a la raíz de la palabra derech y vemos que tiene que ver con tensar un arco y lanzar una flecha, que esa es también la palabra, el concepto que se origina en la palabra ley o Torah, porque su raíz original es Yará. Entonces ya vemos que hay una relación entre camino y Yará, que es instrucción. La primera vez que aparece la palabra camino en las Escrituras es en Génesis capítulo 3, versículo 24. Y quiero hacer una lectura de una traducción literal que necesitaría pues dársele cierto estilo para hacerla más agradable al oído, pero literalmente lo voy a hacer para obtener la riqueza del significado. La primera vez que se menciona la palabra derech es en Génesis 3, 24.
Y dice, echó al hombre e hizo residir desde la eternidad para el huerto del Edén querubín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Esto nos está hablando del origen de la humanidad cuando el hombre desobedeciendo o haciendo caso omiso a la palabra del Señor de no comer el árbol prohibido lo hace. Y entonces cuando Dios viene y hace un ajuste de cuentas inicial, lo saca del huerto, ya no puede seguir en el huerto, es decir, lo que sería en el lenguaje del Evangelio, destituido de la gloria de Dios. El hombre está destituido, no porque Dios lo haya sacado, porque se enoje que no le cumplió un mandamiento, sino sencillamente ese árbol prohibido estaba fuera del huerto y el hombre tuvo que salirse del huerto, de la voluntad de Dios, de la voz de Dios que le había hablado, para ir a tomar junto con su mujer del árbol del fruto prohibido. Así que el versículo 24 solamente es una ratificación del acto que ha hecho el hombre. Entonces leo de nuevo el, el versículo. Dice, echó al hombre e hizo residir desde la eternidad para el huerto del Edén querubín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A simple vista, este versículo de Génesis 3:24 es un terrible juicio. Echó, bueno, lo confirman, destituido de la gloria de Dios, echado, separado de Dios, divorciado. Pero notamos, al contrario de un juicio severo, una voz de esperanza. Aquí en esta palabra echó hay una voz de esperanza. ¿Por qué digo que hay una voz de esperanza? Veamos. El verbo echó es baigaresh, baigaresh. Baigaresh significa sacó, expulsó y está muchas veces puesto en las escrituras, pero su conjugación, su modo de conjugación es un modo que hay que analizarlo. Aquí tenemos, si tomáramos solo a partir de aquí de la letra Yud, la letra pequeña derecha a izquierda, diríamos que estamos en un ictol, en un binyan ictol, en un edificio de conjugación que nos habla del futuro, es decir, echará, eso sería. Pero en el idioma hebreo bíblico hay un modo de conjugación que se llama baiktol, porque tiene una bab. Esta bab, algunos lingüistas la llaman la bab conversiva. Tiene la peculiaridad de que el ictol, que es futuro, lo convierte a un pasado. Entonces aquí hay que abrir la mentalidad a una especie de lapso. No es un acto consumado, lo echó y ya estuvo. Y no es un acto que ya no tiene apelación, más bien lo echó y lo echará. Entonces hay un periodo en el cual está sucedió el pecado, pero como que hay un compás de espera, ahí se abre, solo en esta palabra lo echó, pero en castellano nos suena a un acto pasado, un pasado que ya ocurrió, que no tiene remedio, que no tiene opción. Pero en hebreo no, en hebreo es un verbo que está usando un periodo, un espacio, como tal vez podríamos decir, esperando que suceda algo, esperando que no tenga que ser así, o esperando que algunos de los descendientes de este hombre que vendrán en el futuro no van a ser afectados por esa disposición de sacados. Va a haber una intervención y la intervención solamente puede ser divina,
el acto solo puede venir del cielo porque el hombre ha cometido el delito, merece el castigo y no tiene opción para pedir clemencia, sencillamente está en manos de aquel que está, que ha dado la ley, la instrucción y que ahora va a dar la sentencia. Lo curioso es que cuando el Señor en el capítulo 3:24 le habla al hombre al final del capítulo y le dice, Vaigaresh, Vaigaresh, está dejando ese espacio entre el pasado y el futuro. Eso es lo muy impactante. Así que lo separó del huerto, pero, ya vimos si hay una esperanza, si hay un compás de espera. La siguiente palabra es Vayashken, Vayashken, y también está conjugado en la misma forma que lo echó. Es decir, está en un futuro, habitará y un pasado habitó. Lo que podemos ver en español solamente es hizo habitar o puso. Este verbo se puede poner, se puede traducir, generalmente se traduce como, y puso querubín, puso seres especiales, espirituales a cuidar el camino al árbol de la vida. Pero se puso, en primer lugar, no es una traducción que le haga justicia al verbo baishken, perdón, porque el verbo baishken es que es un baiktol que también está en la forma pasada y futura, tiene la misma raíz de la palabra tabernáculo. ¿Qué cosa tan asombrosa es estudiar la Biblia en el idioma original? Leerla, solo leerla con algún entendimiento en el idioma hebreo ya tiene una enseñanza diferente, un mensaje personal, una concepción de la gran bondad del autor de estas escrituras, del creador, de aquel que amó tanto a la humanidad, que nos está diciendo desde el mismo principio donde aparentemente está dado el juicio, expulsado, sí, destituido de la gloria de Dios, pero hay una esperanza, destituido de la gloria de Dios, pero hace habitar querubín, seres espirituales, una residencia como la Shejinah, como el Mishkan, o sea, el tabernáculo, o sea, la tienda del encuentro del desierto, o el templo sagrado de Jerusalén, donde Él vendría a habitar entre los hombres. Cuando se da a Moisés la instrucción de la construcción del tabernáculo en el capítulo 25 del Éxodo, dice, me haréis un lugar de residencia, un mishkan, un tabernáculo, y aportaréis esto, esto y esto y esto para que yo habite entre ellos. Es la idea de Dios de habitar entre ellos. Entonces, de igual manera, hizo habitar esos seres espirituales en, en ese en ese momento que se está dando el juicio desde la eternidad. Volvamos a leer el versículo para tomar el sentido completo. Dice, echó al hombre e hizo residir desde la eternidad para el huerto del Edén a los querubín. Sí es cierto, el hombre no podía con su pecado permanecer ahí porque hubiera sido destruido por la luz de la justicia de Dios, que es infinitamente santa, pura, lo hubiera destruido. Pero Él hizo residir entre el hombre y esa luz a los querubín desde la eternidad. Es decir, que el pensamiento de Dios nos muestra que Él conocía lo que habría de pasar, que Él sabía que el mal es exageradamente malo, que la serpiente antigua, la serpiente que acusa a Dios continuamente y que se vuelca en contra de todo aquello que es lo bueno, que es lo que sigue a Dios,
vendría y a esa corona de la creación de este lado del cielo, es decir, lo que no es el cielo o la tierra o este universo, cuando Dios pusiera ahí a su creación que gobernaría el no cielo, esa serpiente vendría para tratar de estorbar y destruir la obra de Dios. ¿Cuál era la misión que Adán y Eva tenían en el no cielo, es decir, en este universo que Dios había creado en 6 días y los puso a ellos para gobernar y para tener comunión con Él? Pues la misión era rescatar lo que se había perdido, rescatar las chispas de la santidad, de la luz de Dios, que el mal había acaparado en su rebelión desde los principios de los tiempos. Y claro, el mal no ve eso como una oportunidad para reconciliarse con Dios y decir yo quiero colaborar, ya que Dios es tan bondadoso, me voy a unir a esta creación. No, Él viene con hecho pensado, prepara su árbol de engaño, su árbol prohibido, y procura que aquella creación que Dios ha puesto a gobernar y a rescatar todo lo que está enterrado entre la oscuridad, procura que esa creación también se vuelva de su lado, se vuelva oscura, se vuelva en oposición a Dios. Entonces no tiene efecto la acción de Adán y Eva. Ahora ya está bajo el dominio de Satanás, esa creación, ese ser que ha sido puesto. Y podríamos decir, ¿qué esperanza hay? Pero sí, hay una esperanza, porque Dios, que conocía que esta serpiente haría ese acto de rebelión, lo conocía desde la eternidad, preparó esos seres espirituales para que en esta tierra, para que hubiera una esperanza para aquellos que incluso muriendo o separándose de Dios pudieran tener en algún momento la oportunidad de regresar a Él. Eso es lo más grande cuando dice el Señor en el Evangelio que hay gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, es decir, cuando alguien que está bajo el poder de Satanás logra ver la luz, logra ver el amor de Dios y sobresale entre todas las espinas que se han creado, toda el andamiaje de mentira y todas las acusaciones en contra de Dios. De repente ese alguien logra ver que no echó al hombre de una vez, sino que hay un espacio donde puede suceder un cambio, que puso querubín desde la eternidad en resguardo de ese huerto del Edén. Sigamos viendo. Porque, ¿por qué digo que los querubín los puso de la eternidad? Nuestras traducciones dicen sencillamente que los puso en el oriente, algo así como que el huerto está en el oriente saber de qué va, porque los 4 puntos cardinales en la tierra no hay un oriente a donde haya ido el huerto, eso es algo que tiene que ver con otras cosas. Por eso Miquedem, que es la palabra que aparece en el 3:24, que los querubín los puso en el oriente, se traduce Miquedem, es desde el Kedem, desde donde sale el sol. Es algo más, es un metalenguaje lo que tenemos aquí. Y eso lo podemos comprobar en las escrituras porque dice, además de oriente, Miquedem significa eternidad. El profeta Miqueas nos dice en el capítulo 5 de su profecía, versículo 2, algo tan hermoso que vale la pena considerar. Pero tú, Belén Efrata, se está refiriendo a la ciudad de David, donde habría de nacer David. Y no solo David, sino el Mesías. Pero tú ves, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel.
Sí, esa promesa está en el versículo 24 de Génesis 3. Dice, Miquedem, los querubín están desde el principio esperando la gran maravilla que consistirá en que el Señor que va a salvar a Israel va a nacer en Belén. El Señor, ¿cómo va a nacer en Belén? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso está considerado desde los tiempos antiguos, dice aquí, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Inicio de los tiempos es Miquedem, Miquedem. Por eso decimos que es una voz de esperanza. Los querubines están puestos ahí para que se lleve a cabo, para que se cuide, para que el proceso de salvación de aquel hombre que se ha perdido se garantice. Y esa garantía viene por el mismísimo Dios que lo conocía todo desde antes que sucediera. Claro, va a haber un momento en que Dios tomará la forma de una semilla completa, nacerá en un lugar, será puesto dentro del vientre, esa semilla dentro del vientre de una mujer, y esta mujer milagrosa y maravillosamente, aunque viviera al norte de Israel, caminaría con su familia, su esposo, para que en el momento de dar a luz ella lo hiciera en Efrata, en Belén Efrata, algo que fue preparado desde los principios de los tiempos. Qué maravilloso es esto. Repito la lectura, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¡Qué maravilla! Entonces, quisiera repetir la lectura de nuestro versículo inicial, que es en Génesis 3:24, lo repito, ya con esta información que hemos acumulado. Echó pues, después del pecado de tomar el árbol, el fruto del árbol que no debían, después de que la naturaleza de ese árbol se ha pasado a su interior, que es una naturaleza de muerte, de oscuridad y de rebelión contra Dios, no había más forma que sacarlo con un acto de bondad, sacarlo del huerto para que no fuera destruido. Dios tenía una esperanza desde la eternidad puesta en esta creación. Lo echó e hizo residir desde la eternidad para el huerto del Edén querubín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. El árbol de la vida nos habla de la vida. El árbol de la vida es todo lo contrario al árbol prohibido, que es el árbol de la muerte, el árbol de la mezcla del mal. Ese árbol es el que ha estado irradiando su influencia en todo el universo conocido desde que sucedió este hecho de rebelión en el huerto del Edén. El universo empezó a descomponerse, las estrellas empezaron a morir, empezó a haber una confusión, un inicio de un nuevo caos en el universo, que si Dios no pone su mano, llegaría en un momento dado a la misma situación de Génesis 1:2, donde se describe, y la tierra, o sea, el no cielo, estaba desordenado y vacío, y la oscuridad se movía sobre la faz del abismo, algo espantoso, algo que no podemos ni siquiera imaginar, pero Dios no tiene eso en mente. Dios no va a dejar que su creación, ni siquiera que todo lo que ha hecho,
que le pertenece por derecho de creación se destruya, se está destruyendo. Lo podemos ver en todos los órdenes de nuestra vida. Hace 50 años había ríos más puros que hoy. Hace 50 años había poquísimo plástico en los océanos en comparación con lo que sucede hoy, que estamos presenciando una catástrofe ecológica en muchos sentidos de la vida, pero esto no llegará a Génesis 1:2. ¿Por qué? Porque hay querubín que han sido puestos para que el camino del árbol de la vida sea preservado. Entonces, dice el versículo, que dice la segunda parte del versículo 24, que esos querubín que estaban desde la eternidad preparados y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Tenemos que ver el sentido de este aspecto, no solo como un juicio, ya Dios lo echó, ya hemos dicho sobre esos verbos que están conjugados en un baitol, que nos permite ver un espacio donde habrá una intervención divina. Y ahora quisiera, para ir finalizando, hablarle acerca de la espada encendida. La espada encendida, muchos la podríamos haber interpretado en algún tiempo como la espada de la muerte. No, la muerte es parte de la serpiente, no es parte de Dios. Él es el que sostiene a los vivos, alimenta a los hambrientos, consuela a los dolientes, Él sana a los enfermos, Él viste a los desnudos, liberta a los esclavos. Esa es la naturaleza del Señor. Y a los muertos es poderoso para resucitarlos. Entonces esta espada no está para dar muerte, está para preservar el camino del árbol de la vida, pero para guardar la manifestación de la vida, para que la manifestación de la vida no se acorte de este lado donde la muerte ha tomado su preponderancia, en este lado del cielo o en este mundo, en el mundo presente, en esta tierra, pero más que tierra, porque no quiero referirme solo al planeta Tierra, me refiero al cosmos en el idioma del Nuevo Testamento para referirse al universo creado. Y conforme ha venido la ciencia a mostrarnos de la expansión de ese universo vasto, aunque no infinito, pero vastísimo, que está en destrucción, en expansión y en destrucción por efectos del árbol de la ciencia del mal, de la muerte. Esa espada encendida, la palabra encendida es lahat, y esta palabra lahat es una palabra que nos habla de la luz, nos está mostrando una luz. Hay un camino, hay una luz, y eso es algo tan hermoso que me gustaría que lo analizáramos. Entonces, los invito a ir a Proverbios 23, 6:23, y encontramos lo siguiente. Dice, porque lámpara es el mandamiento, y la Torá, ¿cómo conocemos la Torá? Dijimos al principio del estudio, la ley o la instrucción de Dios. Aquí en esta traducción se traduce en su literalidad instrucción. Así se llama a sí misma las escrituras antiguas del Antiguo Testamento. El Pentateuco es conocido como la Torá, la instrucción de Dios. En nuestro idioma es como castellano, pero me gusta más la instrucción, y vimos que tiene una raíz muy parecida o alguna conexión con la palabra camino, derech. Entonces, lámpara, dice, porque lámpara es el mandamiento y la instrucción o la Torá es luz.
or, luz. Y luego sigue diciendo el camino, la palabra que nos inició el estudio esta mañana, derech, que es camino, camino de vida, dice, camino de vida son las reprensiones de la corrección. Muy bien, entonces volvamos a nuestro estudio, a nuestras diapositivas y estaremos finalizando ya este estudio. Cuando vemos en en el Génesis 24, 3:24, la palabra lahat, que insinúa una llama que mostrará el camino del retorno, eso es gracia, eso es bondad de Dios. Esa espada, esa llama encendida nos está hablando del retorno al árbol de la vida, es por medio de la luz que Dios va a ir instruyendo, y eso lo seguiremos estudiando en próximas entregas que haremos para usted. Entonces, continúa diciendo el versículo de Génesis 3:24, para guardar el camino del árbol de la vida. Hay caminos engañosos, hay sendas que parecieran derechas, pero su final es muerte. Desde el mismo principio, ese árbol del conocimiento prohibido que señaló la serpiente a Eva y luego a Adán, parecía hermoso para alcanzar conocimiento, parecía que los iba a volver como dioses, pero su final fue un final de muerte. Por eso el Señor Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino. Entonces quiero terminar esta exposición diciendo, como dice una canción, todo está escondido en ti. De toda la vida, todo lo que soy, lo que debo, lo que quiero ser, todo está escondido en ti, Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el árbol de la vida, Jesús es el camino al árbol de la vida, pero él mismo es el camino. Y nos llevará unos estudios más porque el versículo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estudiaremos la palabra verdad y estudiaremos la palabra vida, pero el nombre de nuestro Redentor, que es Jesús, ese nombre lo tenemos que recordar, Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre de las 4 letras. Este es el nombre de Dios, este es el nombre inefable, impronunciable. Nuestras Biblias lo traducen como Jehová, pero nosotros hemos preferido llamarle Adonai, o sea, mi Señor. Ese nombre tomó la forma de la justicia. Cada vez que este nombre aparece se hace un juicio, y por eso algunos intérpretes, no todos, pero algunos intérpretes muy importantes de las Escrituras dicen que este nombre es el nombre del juicio. El Señor Jesús, ¿por qué? Porque es el nombre que exige la justicia. El Señor Jesús, el ángel le dio su nombre usando las 3 primeras letras de este nombre. Decía que el nombre de la justicia, Yud, Hei, Vav, Hei. Este nombre, cuando el ángel le dio a José el nombre que le llamaría al fruto de la vida, al que sería el que nos retornaría al árbol de la vida, cuando Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino, es que no está diciendo cualquier palabra, no está hablando de un camino, una carretera, está revelándonos la esencia del retorno al árbol de la vida. Su nombre mismo lo indica. Su nombre, ¿cómo es el nombre de Jesús? Ya lo hemos hablado muchas veces y voy a escribirlo aquí. El nombre inefable aparece más de 6,000 veces en las escrituras hebreas,
El nombre inefable es Yud, Hei, Bab, Hei, el nombre de las 4 letras. Pero el ángel le dijo a José que le pusiera al fruto que había en su esposa, que no era de él, el esposo, que era obra del Espíritu Santo, o sea, que el poder de Dios se disminuyó a la forma mínima de la vida y así fue implantada una semilla en el vientre de la Virgen para poder venir y establecer el camino al árbol de la vida, establecer la redención del hombre, toda la esperanza que se había hecho desde la antigüedad, ahí quedaría plasmada en este fruto que habría de nacer, crecer y pagar la deuda de todos nosotros. ¿Cuál fue el nombre que le dio el ángel a José? Le dijo que le pusiera por nombre Yud, Hei, Bab. Yud, Hei, Bab. Y luego que le pusiera 2 letras del nombre del verbo salvación. Y entonces ahí salió el nombre Yehoshua, que viene del nombre de las 4 letras, del Yud, Hei, Vav, Hei. Yo soy el camino. Le está diciendo, yo soy el Dios eterno que ha venido y estoy ante ti momentos antes de ir a la cruz para pagar la deuda de ustedes. Yo estoy culminando esa obra maravillosa. Así que termino esta exposición agradeciéndole al Señor por lo que es y siendo tan sublime que viniera a la tierra para rescatarnos. Yud, Hei, Bab, Yud, Hei, Bab, Shin, Ain, Yehoshua. El Señor salva, Jehová salva, el Eterno nos salva. Esa es la noticia más maravillosa que podemos tener. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, y cerramos con una oración. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú por la palabra que nos has dado, Señor, y nos cuesta entender, nos cuesta explicar, pero eres tan grande y tan sublime y nos has amado tan profundamente. Y por eso escudriñamos tus escrituras sagradas para aprender y para profundizar nuestra fe y nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por haberlas dejado, por darnos el corazón y el hecho de saber que son un regalo para nosotros, y esa es nuestra petición. Revélate a nosotros en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos concluido este estudio de este miércoles. Lo invitamos a continuar con nosotros en las otras entregas. Hay 2 entregas el domingo a las 9, a las 10:30, y el próximo miércoles continuaremos. Como ya dije, incursionaremos en el tema de la verdad y luego en el tema de la vida. Quiera Dios prestarnos la vida para poder estudiar juntos. Suscríbase a nuestro canal, esté con nosotros, comparta este estudio y que Dios lo bendiga.